buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la tertulia de Canal 10 Televisión. Desde ahora y hasta las 9:30 de la noche, aproximadamente, siempre un minuto arriba, un minuto abajo, porque a veces se nos va el tiempo, pues vamos a estar charlando y conociendo la opinión de diferentes personas que acuden, como siempre, todos los miércoles a esta tertulia que hacemos en riguroso directo, desde ahora, como les digo, hasta las 9:30 de la noche. Hoy con un tema estrella, desgraciadamente, el hantavirus está en boca de todos, sobre todo con ese crucero que contiene a varios pacientes y varias personas que no sé si llegarán a cuarentena. De todo esto nos vamos a enterar a lo largo de esta noche, pero que se va a acercar a Canarias y de hecho va a atracar en el puerto de Granadilla, según las últimas informaciones que van llegando poco a poco. Algo que ha alarmado a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, que está tomando medidas, al gobierno, al Estado, al gobierno de Canarias, cabildos e incluso ayuntamientos. Pero para charlar y conocer el punto de vista de personas relativamente que destacan en el mundo de la política y personas de aquí, de Tenerife, tenemos a los contertulios de esta noche. Por un lado, saludamos a Gabriel González de Podemos. Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, a ti te toca de cerca, ¿no? El sur, esto de que el barco vaya a estar allí. Entre esas y ser profesor de biología me va a tener que dar explicaciones y ya está en clase también. Pues bueno, vamos a tener aquí esta noche todas las partes, porque luego también tenemos a un abogado, a un jurista que es Juan Antonio Molina, del Partido Popular. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Que tú también aquí tienes que intervenir, porque hay muchas leyes de por medio y también pueden esclarecer un poquito más la visión que tenemos de lo que está pasando. Bueno, sobre todo yo creo que ya lo comentaremos, pero sobre todo lo que falta aquí no es tanto algo jurídico, sino hace falta gente que esté dispuesta a comunicar y a coger un teléfono, un correo y dar información, porque de hecho, en este sentido, hago mías buenas de las palabras de las que estaban diciendo tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como el portavoz Alfonso Cabello esta misma tarde. Sin información, sin protocolo, sin saber qué es lo que se espera ni lo que se pretende, sinceramente no deja de ser esto un sin Dios, y en este caso el gobierno de España va a lo suyo y la verdad que ha dejado bastante que desear. En este caso la ministra, por ejemplo, tampoco está en una disposición digna para poder tener una línea de colaboración. A mí me parece muy chocante ver esta mañana hacer declaraciones, hacer reunión de ministros y que ahí no tenga un hueco, en este caso la política canaria, teniendo en cuenta que están trabajando con algo que es clave y es utilizar los servicios de salud de la Comunidad Autónoma Canaria y parece que para poner la cama sí, pero para decidir dónde la ponemos no. Bueno, así que... Pues de eso hablaremos ahora, porque de hecho vamos a escuchar las declaraciones de la ministra de Sanidad. Gustavo Pérez, de Coalición Canaria, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que el tema nos cogió a todos de sorpresa, ¿no? De sorpresa y todavía se eleva mayor sorpresa cuando ves la actitud que tiene el gobierno del Estado con los canarios y con las Canarias. Una actitud de una ausencia de respeto institucional, donde prácticamente tenemos que decirle que sí a sus decisiones sin ningún tipo de información, y luego cuando llegan la reclamación de información, incluso algunas declaraciones parece que hasta le sienta mal que los canarios preguntemos y le exijamos claridad a lo que está pasando. Pues antes de comenzar, porque aquí, como ven, cada uno tiene su opinión, tenemos un biólogo, un jurista, Gustavo, que es político y además su partido está cogobernando con el Partido Popular en el gobierno de Canarias y en el Cabildo. Pues vamos a intentar añadir luz sin alarmar a nadie, porque no se trata de alarmismo, pero es un problema que tenemos ahí y que en 2 o 3 días va a estar en las costas de Tenerife. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Sanidad esta tarde. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí,
Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. ¿Qué pasa con los españoles que están a bordo? Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. Esto era lo que decía la ministra de Sanidad, pues esta tarde, después de esa reunión de urgencia que mantenía el Gobierno, pues siempre diciéndonos que bajo el amparo y la batuta de la Organización Mundial de la Salud, que según ellos son los que están marcando el protocolo a seguir en este caso. Vamos a escuchar ahora lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que se mostraba muy molesto porque, según el propio presidente, aquí en Canarias no teníamos información de lo que estaba sucediendo. Yo sigo sin tener un contacto directo de esa reunión a la que solicitó Canarias asistir y no se nos permitió, con lo cual no sé las conclusiones, creo que iban a hacer una rueda de prensa o si no la están haciendo en estos momentos. La única novedad de esta mañana de las declaraciones a este mismo momento es que el presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo único que sé en estos momentos y que ha sido lo que, bueno, saliendo de la reunión, lo que me ha llegado el WhatsApp. Mientras tanto, seguimos desconociendo cuál es el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud con el Gobierno de España. Seguimos sin tener claro el estado de los pasajeros, el contagio, la propia cepa, y seguimos en este caso sin entender por qué, si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace, en este caso en el puerto de Praia o en el aeropuerto de Praia, y se somete al vía crucis de todos estos pasajeros de una navegación de 3 días hasta llegar a un puerto canario para que de aquí, supuestamente por las informaciones, pues se pueda evacuar con los aviones, cuando se puede hacer perfectamente en el aeropuerto internacional de Praia. Por lo tanto, seguimos sin tener la información. El único acontecimiento distinto es que el armador, en este caso, y es una solicitud que se está estudiando, ha solicitado atraque para el día 9, atraque en un puerto de Tenerife. No hemos tenido ningún contacto, nos hubiese gustado que el gabinete o el propio presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión de coordinación. Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente pues tenga algo que decir, ¿no? Y algo que opinar respecto a ese acuerdo que seguimos desconociendo con la Organización Mundial de la Salud. La ministra no me ha devuelto ninguna llamada. Yo pensaba que después de la reunión que iban a mantener de coordinación, lo razonable es que la ministra pues comunicase con nosotros y que no nos tengamos que esperar a ver la rueda de prensa, a ver qué es lo que dicen, y por supuesto me gustaría seguir manteniendo que como Canarias esa reunión con el presidente Sánchez se debe dar, o esa conversación, y en este caso con el Gobierno de España en su totalidad o en aquellos que tengan que gestionar, ¿no? Porque al final, si hablamos de repatriaciones, ya hablamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, hablamos del Ministerio de Interior, hablamos del Ministerio de Sanidad. Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, 3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde. Esas eran las declaraciones de Fernando Clavijo esta tarde, muy molesto, como ven, porque en esa reunión que se mantuvo en la mañana de hoy, pues no se contó con el Gobierno de Canarias, que evidentemente es el afectado por esa solicitud de atraque por parte del armador en un puerto de Canarias, como así va a suceder y va a hacerlo pues en el puerto de Granadilla. Escuchamos ahora las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.
Desde el Gobierno de Canarias estamos viviendo con bastante preocupación la situación que nos han advertido en cuanto, primero, a la derivación del paciente que parece está grave hacia las islas para su atención desde Cabo Verde y, en segundo lugar, el atraque posible del barco en nuestras costas, en nuestros puertos. Por lo tanto, hemos vuelto a exigir al Gobierno de España que nos transmita toda la información pertinente, que nos resuelva todas las dudas que existen y que nos permita participar de las reuniones que se celebran en el ámbito nacional. Son conscientes todos de que en las próximas horas habrá una reunión de diferentes ministerios en donde al mismo tiempo participará el presidente del Gobierno de España, y ahí hemos pedido poder estar para conocer de primera mano la información, para saber qué es lo que está sucediendo de verdad y para poder estar preparados ante cualquier situación que se plantee. Ahora bien, lo primero que tengo que decirles es que la última noticia que tenemos es que el paciente no va a venir a Canarias. Esto es una noticia de este momento en el que, al no ser que algo cambie por el trayecto, no va a venir a Canarias y no será atendido en nuestra tierra. Lo segundo es que me parece lo más lógico. ¿Por qué? Pues porque si el paciente estaba tan grave, debió haber salido hace ya algunas horas, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer. Y además trasladado a un lugar en el que hablemos del continente, en el que no hablemos de un archipiélago, en el que no hablemos de la fragmentación y en el que no hablemos de la dificultad para prestar ese servicio sanitario. Es cierto que Canarias es una comunidad autónoma con grandes profesionales y con magníficas instalaciones, pero también es verdad que a la hora de tratar un asunto como este, que no es una enfermedad común, tenemos nuestras debilidades y no entendíamos en el día de ayer por qué se quería trasladar a Canarias si no era a través del barco, sino era a través de avión. Por lo tanto, si se trasladaba a ese paciente en estado grave en avión, podría llevarse a otra parte del territorio europeo, y parece que así va a ser. Lo tercero que quiero comentar es que nos asaltan las dudas en cuanto a por qué no se produce el desembarco en Cabo Verde si la tripulación y los pasajeros están en perfecto estado de salud. Sí. Bueno, ahí estaban las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que también pues no entiende cómo se ha llegado a esta situación. Por último no, porque luego también escucharemos al alcalde de Granadilla, pero antes vamos a escuchar y a ver las declaraciones que hacía la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Ana Orama. Manifestar nuestro rechazo absoluto y rotundo a la intención del Gobierno de España de trasladar a Tenerife la embarcación tras detectarse un brote infeccioso de hantavirus a bordo. Queremos cerrar filas con el Gobierno de Canarias y, en concreto, con su presidente, Fernando Clavijo, que está luchando para que esta embarcación no se dirija a Tenerife. Tenerife no puede convertirse, una vez más, en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar. Resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial de nuestra isla mediante decisiones tomadas sin consenso, sin información suficiente y sin el respaldo de las instituciones canarias, desde Madrid de forma unilateral. Así que no aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía geográfica respecto a la península o por criterios de conveniencia política. La solidaridad no puede imponerse sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestro territorio. Exigimos la paralización de cualquier operativo relacionado con la llegada de la embarcación hasta que exista total transparencia sobre la gravedad del brote. Bueno, tengo que rectificar evidentemente porque no es Ana Orama, es Rosa Dávila, no sé dónde se me ha ido a mí la cabeza esta noche. Bueno, después de tantas horas metida en plató, pues se le puede ir, pido disculpas, pero no, es evidentemente el presidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Y ahora por último, escuchamos las declaraciones de José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla. Como alcalde de Granadilla Bona quiero manifestar mi profundo rechazo a la llegada del buque Ondius al puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla es una infraestructura logística e industrial que en estos momentos no está acabada ni puede atender de la mejor forma una labor humanitaria como esta.
y sobre todo porque lo que hace es ir en contra de lo deseado. No hay sentido común. Lo más lógico sería evitar que las personas que están en estos momentos en ese barco tuvieran que ser trasladados durante 1.500 kilómetros y 3 días de travesía. Lo que nosotros pedimos es que se actúe ya, que puedan ser trasladados del aeropuerto más cercano a sus países de origen para que puedan allí guardar la cuarentena y ser atendidos por sus sistemas sanitarios si lo requieren. Y también especialmente que el barco sea desinfectado en alta mar y no se traslade a un puerto donde hay población local cercana. Es lo de sentido común y la labor humanitaria se hace en estos momentos, no esperando 3 días para poder actuar. Desde luego, las formas del Gobierno de España dejan mucho que desear. El Ministerio de Sanidad ni se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, ni tampoco lo ha hecho en este caso la subdelegación del Gobierno, pero ya hemos visto que tampoco lo hace con el Cabildo Insular de Tenerife y con el Gobierno de Canarias, con los cuales estamos trabajando para manifestar nuestro rechazo y sobre todo pidiendo que se reconsidere esta actuación. El aeropuerto Tenerife Sur o el puerto de Granadilla no dependen del ayuntamiento, pero sí la población que merece estar informada. Y en estos momentos nos enteramos por los medios de comunicación lo mismo que ocurrió en la pandemia. Y no puede volver a ocurrir exactamente igual porque todos supimos lo que tuvimos que vivir. Tiene que salvaguardarse, en este caso, a la población local y actuar de forma urgente con este barco, con este buque, ayudándolos de forma sanitaria y especialmente también desinfectándolo para evitar posibles contagios. Pues José Domingo Recalado, que no está de acuerdo y mostraba así su desacuerdo y está en contra de que este barco, este crucero que lleva a bordo pues personas contagiadas con el hantavirus, que viene de una cepa andina. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta tertulia. Vamos a comenzar por Gabriel González de Podemos, que además es biólogo y creo que nos puede dar a lo mejor un poquito más de información a todos aquellos que queremos escucharte. Gabriel, ¿tan complicado es el que el barco llegue aquí a Canarias y atraque en Canarias? Bueno, no lo sé, yo ya de cuestiones logísticas y demás desconozco, un poco por dar pequeñas pinceladas. Al final, pues un virus de ARN de polaridad negativa, es decir, tiene una serie de características biológicas que más o menos son conocidas. Es un virus que está descrito desde los años 50. Su nombre se debe a un río que hay en Corea, la península de Corea, el Hantal, y de ahí de las guerras que hubieron en los años 50 pues se pudo describir este virus. Se conoce pues como su cápsida, se conoce su estructura y en principio pues tiene una baja transmisibilidad, es decir, se transmite bastante mal. Es un virus que afecta fundamentalmente a roedores y que de vez en cuando puede saltar al humano. Esto se conoce, se llama la zoonosis, cuando los virus o cualquier tipo de enfermedad se transmite de animales a humanos, así se les llaman. Y bueno, es un virus que en principio pues se conoce, tiene diferentes cepas y por lo que se ha estado sabiendo hay algunas cepas aquí en Europa que se dan de forma normal, que se transmiten entre roedores y que de vez en cuando pueden dar el salto a humanos, pues como se ha venido diciendo, pues contacto con restos de estos animales. Y después hay otra cepa que es de andina, que está en Sudamérica y demás, que es la que tienen estas personas. Me preguntabas pues si es oportuno que atraque, que no atraque. Yo no voy a entrar ahí porque son cuestiones que se van más en lo técnico y que lo desconozco, la verdad. Yo sí que un poco lo que me lleva a la cabeza estos días es que todo esto viene pues un poco de protocolos que viene la Organización Mundial de la Salud, que es un poco protocoliza, que es un poco que señala, indica a los Estados miembros, que son al final los que tienen las competencias para actuar, pero sí que reciben recomendaciones de esta organización. Y sí que me gustaría señalar pues de que esto viene de un país, de un crucero que ha pasado por un país que es Argentina y que se salió de la Organización Mundial de la Salud precisamente, al albor de cierto presidente que muy populista y que va en contra de todo este tipo de organizaciones, pero que al final pues... ¿Ellos no están dentro de la OMS? No, se salieron. Ah. Entonces, sí señalar en este sentido que las enfermedades, y lo conocemos bien, no conocen de fronteras, al final no lo entienden, esos son artificios humanos y las traspasan, y es positivo pues que las organizaciones, los países se puedan entender y organizar en este sentido. Me llama mucho la atención en la misma línea las declaraciones de Clavijo, y hay una parte que lo comprendo y además yo creo que deberíamos de apostar en este sentido, y es decir,
el Estado es el pleno competente, pero bueno, España tiene el régimen competencial que tiene, y sí es verdad que tiene que haber una coordinación y que las cosas se puedan trabajar con transparencia y que los gobiernos locales, las administraciones locales sepan bien qué es lo que viene y cómo hay que trabajar de manera coordinada, etcétera. Pero cuando el presidente del Clavijo afirma, sostiene que es que les van a someter a un vía crucis a estas personas desde Cabo Verde a Canarias, bueno, sabrá la Organización Mundial de la Salud cómo tratar o cómo actuar de forma más correcta para con estas personas, y quizás no sea el presidente del gobierno de Canarias la persona más indicada en este sentido, con más conocimientos en este sentido, quiero decir. Eso nos óbice para que él reclame que se trabaje con transparencia y que él sepa pues cómo hay que actuar y cómo la comunidad autónoma puede aportar en este sentido. Por supuesto que sí, y yo en ese sentido pues lo apoyo plenamente, pero sí que me parece un poco grotesco, porque al final parece que les molesta que estas cosas pasen y que a lo mejor haya que quitárselo de encima con un poco de así, ¿no? Que me molesta, ¿no? Y siempre que pues hay que pensar que esto también ha pasado en un barco, que en un barco que también hay españoles, por cierto, hay 14 españoles, y que bien que España muestre también su potencial a la hora de poder combatir este tipo de patologías. ¿Creen ustedes que el gobierno está actuando bien en esta reunión que ha hecho de urgencia esta mañana, sin contar con el gobierno de Canarias, que al fin y al cabo pues es el más afectado, porque es donde va a venir ahora mismo este crucero a atracar, Juan Antonio? Mira, hay una cuestión que es básica. Yo creo que con el paso de los días se va consolidando. No tiene nada que ver exactamente solo con esto. Creo que lo peor que le ha pasado a España en su democracia es el gobierno sanchista. Punto. Y no del PSOE, sino este gobierno. Un gobierno en el que va por libre, que el tema de dialogar, de entenderse, de dar información, de explicar, eso no va con ellos. Y hoy lo volvemos a sentir, y además es un tema que me parece que tiene una especial sensibilidad. Yo creo que en un momento como este, en el que además estás dando una información en la que no van a pasar por aquí, pero que a lo mejor sí, que no, y que esté trabajándose todo a base de WhatsApp, a base de no sé a qué puerto va, porque originalmente no se sabía a qué puerto va, que después finalmente que si al puerto de Granadilla, que si, como está comentando ahora el compañero, yo no sé si procede que atraque o que fondee, perfecto, pero es que ni siquiera saber cuál es la voluntad real. Y además, hoy hemos tenido el primer ejemplo, es decir, ha habido un problema, se desvió un avión, aterriza en Gran Canaria, y hace 4 horas estaba el portavoz del gobierno de Canarias diciendo, porque es que es la verdad, que no tenemos información de ningún protocolo de actuación con respecto a esto. Es decir, entonces, mientras que el portavoz del gobierno de Canarias está en la televisión diciendo que todavía no nos ha llegado cómo actuar ante esto, estamos asumiendo el aterrizaje, en este caso, pues sí, de emergencia, de lo que sea. Qué casualidad también, la emergencia que iba a Marruecos y casualmente apareció esa emergencia y acaba, en este caso, en el aeropuerto de Gran Canaria. Con lo cual, estamos hablando de que por un lado en Gran Canaria, por otro lado en Tenerife, no sabemos muy bien qué es lo que a qué atenernos. Además, también la rumorología de que si venía un avión con el médico hacia Canarias, que al final no, que al final se desviaba. Entonces, el médico del crucero, que estaba grave, por lo visto, claro. y no se sabía dónde iba, ¿no? Y venía aquí o iba a Países Bajos directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de todo esto lo que vemos es, insisto, una falta de gestión del gobierno, que trabaja de espaldas a las comunidades porque las desprecia, tanto que quieren que se llenen la boca de ese federalismo, de tanta importancia a las comunidades autónomas, pasan olímpicamente de todas, incluidas hasta las que gobiernan ellos. Pero en el caso de Canarias lo estamos viendo en primera persona con esto, y hay una cuestión que vuelve a ser básica, y es cómo puede ser que las autoridades canarias y los ciudadanos canarios se estén enterando de las cosas por una rueda de prensa que se hace en Madrid. ¿Cómo puede ser que estemos ante una emergencia de estas características? Y lo siento mucho, no hace falta de ser de un partido que tenga la coletilla Canarias para poder defender Canarias. ¿Cómo puede ser que estemos aquí en Canarias con esta situación y que no esté realmente personado en Canarias, dirigiendo responsables del ministerio, más aún cuando tenemos a un ministro que es canario? Entonces, porque claro, que además encima lo borramos rápidamente. Ángel Víctor Torres sí que estuvo ligero para ponerse a decir que estaba todo muy bien, pero si eres canario, si eres el líder del PSOE canario, ¿cómo puede ser que
te puedan más los colores que realmente tu sangre canaria y la situación de tus familiares, de tus amigos, de tus ciudadanos, de la gente a la que has gobernado hasta anteayer y que sigues gobernando ahora como ministro. Entonces, creo que esto es para reflexionar una vez más, otro golpe de realidad que se llevan los canarios con este gobierno que pasa olímpicamente de ellos, mucha agenda canaria, pero les importa tres pitos, y la realidad es que ahora no sabemos muy bien en qué vamos a estar. Y solo una coletilla con lo que comentábamos del transporte, del traslado de esos 3 días. A mí me parece que si yo me pusiera en la piel de un integrante de ese barco, resulta que sacas a las personas que están contagiadas, las desembarcas, bajan del barco, y las contagiadas, y ya las ubicas adecuadamente con términos sanitarios. Y resulta que después a esas personas, sin saber de dónde viene, quiénes están contagiados, quiénes no están contagiados ahí dentro, los mantienes dentro del barco, los llevas por el mar durante 3 o 4 días, porque creo que están confinados en sus camarotes, según tengo por entendido, eso, pero ¿no? a expensas, rezando de todos ellos, porque claro, se van a quedar a medio camino entre un puerto y otro, rezando a que de repente dentro de un día o de 2 días tengan una emergencia médica, uno de ellos, sin saber qué va a pasar y sin saber qué se van a encontrar cuando lleguen a Canarias. Entonces, pues sí, a mí sí que me parece, bueno, no sé si un vía crucis, porque a lo mejor no estamos en términos religiosos, pero sí que parece que una cuestión que además, tanto que quieren hablar de solidaridad, mentalmente no es lo mejor. Si estaban ya fondeados en las costas de Praia, que además llevan todo el día dando vueltas sobre sí mismos en las costas, lo más lógico era haber aplicado el mismo protocolo que han hecho para los infectados, salvo que haya información que no sabemos y que deberían comunicar. Eso es lo que más miedo da, la desinformación. Gustavo. Bueno, yo creo que la postura que ha tomado el presidente del Gobierno de Canarias y la presidenta de la isla de Tenerife son las posturas correctas. Hasta hace unas horas estábamos hablando de que si llegaban al muelle de Las Palmas de Gran Canaria, luego que si llegaban al muelle de Santa Cruz de Tenerife. Ahora hace unas horas nos enteramos que es al de Granadilla. Para que la gente se ubique, la distancia que hay entre Cabo Verde y Canarias es la misma que hay entre Canarias y la península ibérica. Son muchos, 1.500 kilómetros de distancia. Si desde Cabo Verde, que tiene 3 puertos internacionales, 4 aeropuertos internacionales, han tenido la destreza, la habilidad de poder desembarcar a las personas que estaban en peores condiciones y llevárselas en un medio de transporte, lo que no tienen todavía a día de hoy, y espero que llegue algún tipo de explicación, es ese cambio de opinión, y en lugar de sacar a las personas o realizar esa cuarentena en ese lugar de forma controlada, hacen ese desplazamiento de 1.500 kilómetros para ir a un muelle que no reúne las condiciones apropiadas para esta situación. Recordemos que es un muelle industrial, y llegar al muelle de Granadilla. La Organización Mundial de la Salud habrá hablado, debatido y expuesto con el Gobierno de España, pero el Gobierno de España ha tenido una ausencia total de respeto institucional con Canarias, y eso es la mayor confrontación que ha expuesto el presidente del Gobierno de Canarias de forma coherente. No se puede tomar ese tipo de medidas. Dicen que no hay una posibilidad de contagio masivo, pero estamos hablando de una embarcación de 149 personas, de las cuales ya hay 3 fallecidos y hay entre 6 y 8 personas afectadas. Estás hablando de más de 11 personas en 149 pasajeros. De esas personas que quedan en el barco, ninguna de las personas ha presentado síntomas. Y por aquello de las que... Bueno, lo dice, o sea, dicen que hay 6 personas estudiadas. No, de las personas que quedan en el barco, ninguna presenta síntomas. Y una cosa, entonces porque están... Pero el periodo de incubación, no hay nadie que esté enfermo, vamos a decir. Vale. Pero el periodo de incubación es hasta 45 días. Sí, es que por eso eso, hay el periodo de incubación es muy largo. ¿Cómo catalogan a esas 8 personas que están siendo estudiadas? Mira, o sea, si no son Gustavo, síntomas... por decirlo de alguna manera, yo por ejemplo estudié virología, pero no he estudiado epidemiología. Y creo que de epidemiología aquí poca gente sabe. Si fuera un muelle con mayor preparación, a mí se me ocurre en Tenerife el de Santa Cruz. Criticamos el de Granadilla porque es industrial, pero si fuera el de Santa Cruz, criticaríamos que es que hay población.
O sea, al final poner el foco para ver dónde ponemos la crítica. No, Gabriel, es fácil. Déjame terminar porque no lo he terminado. O sea, yo no iba, Gabriel, en el sentido de cuál era mejor. Yo iba en el sentido de los cambios de opinión. O sea, yo no iba diciendo que si Granadilla es mejor que Santa Cruz o que Las Palmas de Gran Canaria. Yo lo que estoy diciendo es que los cambios de opinión, desde las primeras horas que se empezó a barajar la posibilidad de que el barco llegara a Canarias, los cambios de opinión, o bien de la Organización Mundial de la Salud, o bien, que yo creo que va más en la línea del Estado, ha cambiado de opinión de forma radical. Luego dijeron, y a los periódicos me refiero, y a las manifestaciones del Estado me refiero, que iban a ser albergados en el hospital de la Candelaria. Sí, luego cambiaron de opinión, volvieron a cambiar de opinión y dijeron que no, que iban a estar dentro del barco y que cuando estuviera una situación de estabilidad, cada uno se iba a su país. Esos cambios de opinión, esos cambios de manifestaciones, esos cambios de protocolo, nos hacen sentir a los canarios, ¿vale?, con una debilidad de información brutal, y yo creo que eso es lo que falta. ¿Dónde está la información? No se puede estar cambiando de datos, de información, de cada 10 minutos, cada 15 minutos, porque lo único que genera es incertidumbre. Y yo creo que esa es la reclamación que estamos haciendo tanto en las instituciones a nivel regional como a nivel insular, como ahora hace poco también las del propio alcalde de Granadilla. Queremos saber qué protocolo van a seguir, no estos cambios y estos vaivenes, porque las improvisaciones y los incidentes se pueden dar, como lo que se acaba de dar en el avión que trasladaba a una de las personas afectadas, que está aterrizado, no sé si volvió a tomar vuelo, haciendo reparaciones, supuestamente, dentro del propio espacio sanitario. Fue una emergencia médica, o sea, no fue una emergencia técnica por el avión, según lo que comentan, sino que fue una emergencia médica dentro del propio avión y tuvo que aterrizar en Gran Canaria. Yo creo que todos los cuatro, hemos manifestado en esta mesa pues que debe fluir la información entre las administraciones competentes para este asunto. Yo creo que estamos de acuerdo en este sentido, pero yo sí he visto al presidente del gobierno de Canarias poner pegas, poner reparos al viaje de Cabo Verde hacia aquí. Yo, la verdad, si hay alguien que sepa que es mejor, pero que realmente sepa en la mesa que es mejor o que es peor, yo lo escucho. Pero bueno, habrán gente que sepa mejor que esto y van tomando decisiones en algo que está pasando ahora y van tomando decisiones sobre la misma. Y después veo al alcalde de Granadilla diciendo que en Granadilla tampoco lo quieren. O sea, yo veo a una serie de personas aquí en Canarias diciendo no los queremos, quita. Entonces, yo sí entiendo, y lo dije desde el principio, de que tiene que fluir la información entre los gobiernos estatales, de la misma manera que va fluyendo desde la Organización Mundial de la Salud hacia el gobierno del Estado, pues desde el Estado hacia la comunidad autónoma e incluso hasta el Ayuntamiento de Granadilla, por supuesto. Pero a partir de ahí sí que veo una serie de gobernantes que les veo un poco que les molesta este asunto. Entonces, sí que ahí yo creo que incluso podríamos pues solventar esto, pues sabiendo que Canarias es un lugar donde la salud se defiende y donde somos una región, una comunidad autónoma rigurosa en nuestro trabajo y que sabemos hacer las cosas bien, porque estoy seguro que hay muchos profesionales aquí en Canarias que tienen conocimientos suficientes de esto. De hecho, aquí en La Laguna pues tenemos el Instituto de Enfermedades Tropicales, con Basilio como director, o el que fuera fundador de esta organización. Es decir, aquí en Canarias hay lugares donde damos conocimiento no solamente para Canarias, sino que los portamos fuera. Somos un referente en este sentido y eso es lo que nuestro mayor valor, es un valor añadido. No solamente muchas veces hablamos qué alternativas tenemos al turismo, pues mira, aquí las tenemos, somos una referencia en este tipo de enfermedades y eso significa pues que también hay veces que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Pues yo creo que Clavijo debería decir, pues mira, nosotros somos una potencia en este sentido, nosotros sabemos trabajar en este tipo de cuestiones y queremos dar un paso al frente y reclamarle al presidente del gobierno que nosotros tenemos instituciones, que tenemos organizaciones que ante este tipo de adversidades también podemos tener algo que llegar a decir y no que se nos vea unos gobernantes con miedo diciendo quita, no, somos valientes y ponemos nuestras instituciones, nuestro conocimiento y nuestra universidad al pie de la ciudadanía y de la Organización Mundial y de quien haga falta para combatir este tipo de problemas.
Yo creo que hay una gran diferencia entre tener miedo y ser responsable. Ser responsable es ser presidente de un gobierno como el de Canarias, donde la ausencia de información que ha tenido el Estado con el gobierno de Canarias en este caso ha sido elevada, donde se ha cambiado de criterio, donde primero se dijo que se quedaba en Cabo Verde el barco y que desde ahí se hacían los siguientes traslados, luego se cambia la información. Nadie ha explicado, nadie a día de hoy ha explicado por qué el barco tiene que recorrer otros 1.500 kilómetros para llegar a Tenerife y, sin ser atendidos en Tenerife, ser desplazados desde Tenerife. Sí, de aquí llegarían a Puerto Granadí y se repatriarían al aeropuerto, a esos 10 minutos supuestos que hay entre el muelle y donde va a estar el barco, al aeropuerto. Y de ahí repatriados a su lugar de origen. Entonces, la pregunta lógica que se puede hacer cualquier responsable es, si eso va a ser así y Cabo Verde tiene muelles internacionales y tiene aeropuertos internacionales, ¿por qué no se hace desde ahí? ¿Cuál es el cambio de criterio? ¿Cuál ha sido la motivación del cambio de criterio? Que la expliquen y así probablemente la gente tenga mayor comprensión. Y no tiene nada que ver con quita para allá que no quiero este problema, a ser responsable con tu comunidad autónoma y rechazar de forma rotunda la falta de, sobre todo, la falta de respeto institucional entre el Estado y la comunidad autónoma de Canarias. Miren, a esto es básico. Vuelvo al mismo punto, y es conocimiento de qué es lo que está pasando realmente por parte de las instituciones de la comunidad autónoma canaria. Primero, estaba revisándolo, parece que la razón de todo esto fue que se tuvieron un problema con el sistema eléctrico que asistía a uno de los pacientes que iban en el vuelo. Que intentaron al avión de esta tarde que aterrizó. Que intentaron aterrizar en Marruecos, que Marruecos le dijo que ni de broma, y entonces acabaron en Gran Canaria. Cuando han llegado a Gran Canaria con la intención de repararlo, parece que todavía el avión sigue en Gran Canaria. Está todavía ahí. Porque van a tener que cambiar de avión porque no pueden reparar todavía, es decir, durante 4 horas esos pacientes siguen estando en Gran Canaria. Están dentro del avión, en Gran Canaria, esperando a un cambio de avión. Así que sí, van a tener que pisar el suelo canario, salvo que se inventen un túnel que les lleve de un lado a otro directamente. Con lo cual, esto es lo que está pasando ahora mismo, lo que se está publicando en diferentes medios de comunicación oficiales, es lo que estoy leyendo. Claro, esto no está planificado, en esto no hay un protocolo. Aquí el gobierno de Canarias lo que está pidiendo, que esto es una cosa que es importante, yo siento ser tan bruto en esto, pero tengo que dejarlo claro. Quienes realmente tienen respaldo es el presidente del gobierno de Canarias, que ha sido votado, Fernando Clavijo, y el vicepresidente del gobierno de Canarias, que ha sido votado, que es Manuel Domínguez. Una ministra que ha sido colocada por Pedro Sánchez no puede ser la que nos mande un mensaje por la mañana diciendo lo que ella considera, además diciendo Puerto de la Granadilla, o sea, que yo creo que no tiene ni idea de dónde queda. Y la realidad es que después de todo eso seguimos teniendo informaciones cruzadas, no tenemos tampoco un protocolo encima de las manos, encima de la mesa, no sabemos qué es lo que se han encontrado los médicos de la OMS, porque por lo visto entraron dentro del barco, han hecho un análisis, un estudio de lo que ha pasado ahí, de lo que hay ahí dentro, de ahí sale un informe. ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está la información de lo que sucedió dentro de ese barco? ¿Cómo se encuentra el resto de los pacientes? Porque supuestamente no están contagiados o son asintomáticos. Bueno, eso es una información que lo vemos en los medios de comunicación, pero no hay un documento oficial que nosotros digamos la OMS lo publica. Y eso sí lo tiene el gobierno de España. Y si no tiene el gobierno de España, entonces vuelvo a lo mismo, que les importamos 3 pitos. Evidentemente el gobierno de España lo sabe. ¿Y por qué no llega eso a Canarias? Porque llega a Canarias y llegó a toda España. Todo el mundo sabe que están asintomáticos porque están en prensa. No, porque ¿sabe qué pasa? Porque también, si fuera por el conocimiento, y lo siento por los medios de comunicación, de que simplemente lo leas en un periódico, entonces el Real Madrid cada año ficha 30 jugadores. Porque también lo pone el periódico El Marca. Entonces, vamos a ver, no. La información que tiene que llegar al gobierno de Canarias no tiene que ser a través del país, del mundo, del ABC, tiene que llegar por documentos oficiales cuando estamos en una situación como esta. Y realmente es lo que estaba comentando ahora, compañero. Es decir, oye, es que es por responsabilidad. No, sí, claro, vamos a asumir este problema. ¿Saben qué pasa? Que estamos acostumbradísimos, hasta el gorro de la costumbre que tenemos con este gobierno, que cuando las cosas salen bien se pone la medalla, pero como las cosas se nos tuerzan, busquen ustedes la vida, como muchísimos casos,
Porque si les hablo de Valencia, entonces tenemos para un rato, pero como nos ha pasado aquí con el volcán de La Palma, etcétera, etcétera, el gobierno le da igual, le está preparando su relato para decir que no saben nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Si realmente damos ese paso del que está comentando Gabriel, de no, nosotros lo asumimos, pero si no tenemos ni idea de cómo se va a comportar esto, ¿quién se pone al frente de todo eso? Yo no he dicho de asumir, yo he dicho de que el gobierno de Canarias debe reclamar información, lo he dicho, lo he dicho desde el principio. Sí. Mi primera intervención ha sido diciendo que debe reclamar y que de alguna manera también poner en valor lo que en Canarias se sabe. Poner en valor, nosotros tenemos instituciones, tenemos organizaciones, o tú no quieres poner en valor pero eso se ha el Instituto puesto. de Enfermedades Tropicales. Eso es lo que te iba a decir, eso se ha puesto, perfecto, se ha pues dicho. ya está. Pues creo que no hay que decir porque no pongas en boca de lo que yo no he dicho. No, vale. Yo no te he dicho nada que tú no hayas dicho, solo estoy diciendo que nosotros lo que no podemos hacer es que sin tener la información sería temerario que un responsable político diga nosotros somos los mejores en todo, así que tráiganlo. No, porque es que la realidad es que, insisto, no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando y cómo está esa cepa, cómo ha evolucionado. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que hay gente que ya ha muerto y que además los que han sido contagiados, el índice de mortalidad es alto y que además de 150 personas que están, 147, ya hay 3 que han muerto. Con lo cual es un porcentaje que a efectos de mortandad es alto. Teniendo en cuenta que supuestamente solo hay contagiados 8 reportados. Entonces, y además algunos de ellos han sido resultados contagiados hace horas. Con lo cual no sabemos cómo van a evolucionar. A lo mejor la mortalidad de esas personas contagiadas es muchísimo mayor. Entonces sería una temeridad que el gobierno se ponga al frente de esto sin tener esa información. Y lo que insisto, quienes están al frente del gobierno de Canarias son los que tienen la legitimidad democrática para poder dirigirse a sus ciudadanos. Y no puede ser que en una rueda de prensa, al trancazo de una ministra que no sabe ni dónde queda el puerto de Granadilla, venga a decirnos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nos ponemos al frente o no nos ponemos, que sabe del puerto de Granadilla no lo sabe, nos ponemos. Sí, deberían poder. Entiendo que el que se tiene que poner enfrente es quien tenga las competencias reales en este sentido, que es el Estado. No. Y quien tenga... No, es que las competencias en sanidad exterior son del Estado. Pero una vez lleguen aquí, ¿quién los va a atender? ¿Los va a atender un médico del Estado? Y otra cuestión es que exista una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas que se ven afectadas por la misma. ¿Pero quién los va a atender aquí? ¿Quién tenía las competencias en el COVID? ¿El Estado o las comunidades autónomas? ¿El qué? ¿Quién tenía las competencias con el COVID? ¿El Estado o las comunidades autónomas? Cuando se declara una pandemia. No. Y cuando hablamos de sanidad exterior, sí. La declaración, a partir de la declaración. Efectivamente. Otra ausencia, teniendo en cuenta este recorrido que estamos haciendo en este debate, ¿dónde está la incorporación de los expertos a nivel nacional en Canarias, en esos barcos, en esos traslados? ¿Dónde está el respaldo? Si esto es un movimiento de la Organización Mundial de la Salud, donde se han tomado decisiones entre la Organización Mundial de la Salud y el Estado español, ¿dónde está la persona que coordina y que va a estar a pie de muelle llevando esta infraestructura? ¿O vamos a tener que asumir también los canarios esa toma de decisiones? Creo que es lo que falta. O sea, al final, probablemente venga mañana o pasado, venga alguien del Ministerio de Sanidad y se ponga allí al pie del muelle. El lunes, porque según tengo yo aquí la última hora es que el brote de hantavirus van a ser, los pasajeros van a ser, o van a sacarlo el próximo lunes. Sí, o sea, no, pero lo que está el planteando... próximo lunes lo van a sacar. Pero lo que se está planteando... La evacuación será el lunes. Y hay que recordar que hay 14 españoles también en Sí, pero ¿dónde está el responsable del gobierno? Es decir, lo que nosotros... Sí, hay un delegado del gobierno en Canarias. Sí. Perfecto. Pero ¿dónde están los miembros del gobierno, bien sea un secretario de Estado, bien sea un ministro o bien sea el propio presidente, que se ponga aquí a coordinar y a dirigir? O al menos, es que a veces hay un incendio... Y cuando se va un poco de las manos vienen enseguida a sacarse la foto y a decir que están súper preocupados y que van a ayudar un montón y que luego esas ayudas no llegan, ¿verdad? Bien, ¿cómo puede ser que en una situación como esta no haya ya aquí en Canarias responsables del gobierno haciendo las declaraciones en el lugar en el que consideren y dando la información a pie de calle? Te paso una corrección, y es que en este caso las competencias las tiene el Estado. ¿Cuál es? El artículo 149 de la Constitución española defiende que el Estado tiene las competencias exclusivas en sanidad exterior. Es lo que te acabo de decir hace un rato. Vale, pero tú me decías que lo tenía la comunidad autónoma. No, la sanidad exterior, lo dije antes, la sanidad exterior pues le corresponde al Estado. Pero cuando llegue a Canarias, quien los va a atender es el Servicio Canario de Salud. ¿O es que va a venir un médico que trae de la oreja a Pedro Sánchez hasta aquí? ¿Lo va a atender la Secretaría? A ver,
Pero ¿quién tiene las competencias? ¿Qué tiene las competencias? ¿El No, Estado o la comunidad autónoma? te lo acabo de decir. ¿Sabes lo que significa competencias? ¿Tú sabes lo que significa? Hay un reparto de competencias y luego hay competencias compartidas. Bien, hay unas competencias en materia de sanidad exterior, que es lo que tiene que ver con la sanidad exterior, con lo que pasa fuera. Pero después pero una vez lleguen a Tenerife, cuando lleguen aquí, estando aquí, la competencia va a recaer sobre el Gobierno de Canarias, porque es quien tiene el Servicio Canario de Salud. Es que hace 24 horas decían que los afectados iban a ingresar en el Hospital de la Candelaria. Si dices eso... Y el Hospital de la Candelaria, es del Estado ahora. La dirección del Hospital de la Candelaria la tiene el Servicio Canario de Salud. Independientemente de la competencia, que puedo entender, una cosa es competencia de sanidad exterior y otra cosa es cuando llegan aquí, a ver, independientemente del uso de infraestructuras del Servicio Canario de Salud, la competencia pueda seguir estando a nivel de Estado, eso va por un lado. Pero vuelvo a decir, ¿ven dónde quiero llegar? O sea, hay tantos factores que no están siendo controlados que creo que ya la circunstancia de tener una avería en un avión, en un método médico o en un sistema médico dentro del avión, conlleva a que esto se tome con 2 pasos por delante de lo que nos puede venir. Y tomar 2 pasos por delante de lo que se puede venir no es salir de una rueda de prensa en Madrid de una ministra de forma que parecía hasta alocada o sin saber siquiera lo que iba a decir, ¿vale? Y preparar mejor las cosas. Y para preparar mejor las cosas, que encima si ya al final se da por hecho que va a atracar en el muelle de Granadilla, hay unos días, hay unas horas de preparación. Y eso es lo que hay que exigirle ahora. Primero, exigirle y ponerle la cara colorada al Estado español de no haber estado a la altura de compartir información y tomar decisiones de forma compartida y consensuada. Y en segundo lugar, quedan unas horas para que llegue ese buque aquí. Y en esas horas debe existir una coordinación perfecta de todos los recursos posibles. Y creo que el gobierno estatal debe bajarse un poquito el tono, venir aquí y trabajar de forma conjunta, no de forma enfrentada. Y el presidente del gobierno ha sido respetuoso en cómo lo solicita y de la manera que lo solicita. Y creo que por ahí irían mejor las cosas. Claro, porque es que al fin y al cabo vuelve a lo mismo. Esas competencias en sanidad exterior tienen que ver con los problemas de los tránsitos que pasen por el territorio nacional. Fantástico. Pero antes estábamos diciendo que tenemos el Instituto de Enfermedades Tropicales. Eso depende de la Universidad de La Laguna. Eso no depende del gobierno, no depende de Pedro Sánchez, está dentro de nuestra universidad pública. Con lo cual, ¿eso es también competencia del Estado? No, evidentemente no es competencia del Estado. Y cuando hablamos de usar, imagínense que vamos a imaginarnos como ha pasado también en el pasado, que se cierra una planta completa para poder atender a 2, 3, 6, las que sean las personas, que es lo que se estaba planteando ayer, de la residencia. ¿Vale? El Hospital de la Candelaria. Si se cierra una planta, no va a ser la ministra de Sanidad la que venga, bueno, vamos a ver, ponte tú aquí. Eso lo va a gestionar el Gobierno de Canarias. Y la competencia recae sobre nosotros. Con lo cual, evidentemente, eso, ¿cómo lo afrontas si no tienes protocolos? ¿Tiene que ser una planta completa? ¿Tiene que ser el edificio completo? ¿Tiene que ser 10 kilómetros a la redonda? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde se saben? ¿Dónde los han planteado? Pues precisamente... Y esa información, si no llega, no puedes asumir ninguna responsabilidad. Y como me estabas preguntando, ¿no? Esperabas una respuesta, pues me vuelvo a la línea inicial. La línea inicial es que debe de existir coordinación, si es que estamos hablando de lo mismo todo el rato. Y lo que comenté al principio, digo, yo no soy experto en protocolos ni nada de esto. Es decir, espero que las diferentes organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, que es quien suelta la alarma, a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, entenderán qué serán las actuaciones más oportunas en este caso, y que el Estado miembro tendrá que tirar línea hacia abajo hacia las organizaciones, hacia sus organizaciones, comunidades autónomas competentes en este sentido, que van a albergar el problema, en este caso Canarias. Incluso otra coordinación. Hay personas creo que de Cataluña, del País Vasco, de diferentes regiones del Estado. Hay que llevarlas hacia un hospital militar, creo que en Madrid, creo recordar. Me puedo equivocar perfectamente, ¿vale? Pero es de la península. Habrá que coordinar en este sentido. Además que está preparadísimo, ya cuando Ébola se trasladó gente ahí, en la planta 22 creo que es que está
totalmente preparada para Es un este hospital tipo de... militar, entiendo. Entonces, pues habrá que coordinar estos aspectos pues con el ministerio competente. En este sentido, pues coordinación. Si es que estamos hablando de lo mismo. Yo sencillamente hice una crítica al principio bastante, creo que se entiende perfectamente, y es pues poner en cuestión cuestiones que puedan venir desde la desinformación, es decir, de la falta de coordinación, pero que quizás la línea no creo que esté muy bien tirada cuando empiecen a cuestionar cosas, a dudar de la toma de decisiones, en el sentido de que se empieza a dudar si es mejor desde Cabo Verde o desde Canarias. Yo sinceramente, si hay alguien que sepa mejor si es desde Cabo Verde que desde Canarias o al revés, aquí en la mesa, pues que lo haga saber, que seguro que no al revés, es que es al revés. Pero lo que echamos en menos no es eso. Pero yo creo que es al revés, ¿eh? No es que venga de un lugar a otro. Yo espero que esa toma de decisiones siempre se haga por el bienestar de la población, de las personas que estén en el barco y del resto de la población. Y lo que tiene que haber es coordinación entre las diferentes administraciones. Y es lo que estamos diciendo desde el principio. Creo que lo estamos diciendo todos. Pero la duda ahí viene al revés. Me explico. Cuando alguien tiene una duda, es por la falta de información, ¿no? Entonces, una de las posibles dudas que no se han resuelto es si yo puedo subir a personas que están infectadas en un avión en playa. Sí, en un avión. Entonces, pero lo tengo que sacar porque se está muriendo. Perfecto, pero si yo puedo subir a personas que se están, como dices tú, muriendo, en un avión en playa y los llevo a donde corresponda, ¿por qué no se pueden subir en otro avión justo después el resto de personas para enviarlas a ese lugar que es en Madrid, que está preparado para eso? Es decir, ¿dónde? Entonces, esa es la duda que no se ha respondido. Y como no se ha respondido, lo lógico es pensar mal. Lo lógico es pensar bien, porque si fuera una cosa sencilla y coherente, pensaría... No, esa es tu lógica. Lo lógico es plantearse la duda. Si no te digo que no. Pero no, a nadie le importa, muy rápido, a nadie le importa decir cuándo su cumpleaños. A la gente le importa un poco más decir qué enfermedad tiene, no sé qué. Es decir, las cosas positivas son más fáciles de decir. Sí, no. Claro. ¿O no? Bueno. Lo lógico es cuando planteas una duda. Estabas ahí, ¿verdad? Sí. Bien, lo lógico cuando planteas una duda es que la plantees. Oye, pero que una cosa es plantear una duda y otra cosa es hacer un cuestionamiento sobre la toma de decisiones. Es decir, poner en duda, preguntarse el por qué suceden las cosas me parece perfecto. Ahora, de Cabo Verde hacia aquí, no, que se queden allí. En el muelle de Granadilla, no, que no está correcto. Si va al de Santa Cruz, que a lo mejor puedes pensar está más cerca de los hospitales, puedes plantear diferentes circunstancias. No, es que está la población. Al final lo que parece que trasladan desde atrás es que no quiere que esto esté sucediendo en Canarias. Entonces... el único que ha hecho algo así es Marruecos, que lo ha dejado claro. Por aquí no. No, sí, sí, y no se han puesto ni tiemblan, claro, ni sudan, ni se ha hundido el territorio marroquí. Ahí siguen, ¿eh? Claro, no les ha importado nada. Entonces, pero lo que está claro, pero lo que está claro, quiso repostar el avión en Marruecos y lo negaron tajantemente. Informó de un fallo técnico y que también iba que no representa peligro alguno, según para Salud Pública asegurar las mismas fuentes que ha llegado a la nueva aeronave y la situación del avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo de Gran Canaria hasta que haya un nuevo avión para el traslado de ese paciente. Está tomando electricidad del propio aeropuerto, pero claro, está ahí y una de las condiciones es que ni baje ni suba nadie a ese avión mientras esté en la pista del aeropuerto de Gran Canaria. Y esto es una duda que creo que podría ser lógica. ¿Qué pasaría si hay una emergencia médica con uno de esos pacientes que requiera que salgan del avión? Que vayan a un lugar específico para poder intervenir, puede ser un quirófano especializado o lo que sea. ¿Qué va a pasar? Dirán, no, la orden que tenemos es que no se baje. ¿Y los deja morir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el que tenemos que hacer? Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en lo mismo, que hay un protocolo y hay que informar. ¿Cuál es el triaje que tenemos que hacer con ese protocolo? Porque claro, si el protocolo nos dice, no, aunque se vaya a morir, hay que dejarlo ahí, perfecto. No, hay que bajarlo, vale, perfecto, pero entonces dime cómo tengo que hacerlo. Es decir, ahí está la falta de información, ya estamos con el problema encima, que ahora mismo está estable. Pero si, vuelvo a decirlo, si dentro de unos minutos le da un empeoramiento de la enfermedad, que de hecho además lo he estado viendo, que algunos de los que han fallecido ha sido que de repente ya colapsan pulmones y mueren. Yo por lo que tenía entendido son 6 días con los síntomas, al 7º día como lo que yo he leído y me he informado esta tarde.
no sé si, yo no soy epidemióloga, ni ninguno sé de de nosotros, virus, ¿no? pero supuestamente luego pues la enfermedad suele empeorar de un momento para otro y puede colapsar, o sea, puedes llegar al fallecimiento en un 30 o 40%, creo que se habla de... Algunos que en 30 y pico, otros 50, otros Es 40. que depende, ¿no? La cepa. Que en esta mesa que está aquí nos falte conocimiento de protocolo, me parece lo lógico Lo normal. y lo normal. Ahora, que desde el gobierno de Estado que toma estas decisiones no lo expliquen, me parece preocupante. Más cuando parecía que era un traslado sencillo y ya vemos que un incidente en el avión ha provocado otra crisis paralela a la del propio barco. Y vuelvo a manifestar, y soy repetitivo, alguien tendrá que explicar si inicialmente iba a salir todo desde Cabo Verde, donde existen aeropuertos internacionales, donde existen puertos internacionales, iban a hacer ese proceso de cuarentena en el barco y luego ir saliendo cada uno a su destino con las medidas correctoras corresponsables desde un punto de vista si tenía más urgencia o no tenía más urgencia, donde se detecta que han salido los con mayores casos de gravedad, ya salieron en avión. No entendemos cómo ese cambio de opinión hace que el barco recale, primero supuestamente en Las Palmas, después supuestamente en Santa Cruz de Tenerife y por último en el puerto de Granadilla. Y aún más, una rueda de prensa de forma desordenada donde una ministra todavía no termina de aclarar la situación y, por otro lado, la ausencia de la competencia esa supuesta a nivel nacional en las Islas Canarias a la hora de afrontar situaciones como esta. Puede haber un incidente en un avión y tiene que aterrizar y salir, puede haber un incidente en esos días que estén de cuarentena fondeados en el muelle de Granadilla, ¿y qué va a pasar? ¿Fondeados o van a atracar? O van a atracar, pero es que no lo dicen. O sea, ahora dicen Una que va a cosa estar es estar fondeado, que es estar en alta mar, y otra ahora cosa dicen es que van a estar atracado en el muelle, fondeados. ¿no? Ahora dicen que va a estar fondeado, pero es que hace 24 horas decían que se iban a llevar a las personas que tuvieran más no casos lo pone de de todos gravedad modos, al hospital. Pero no pone que estén fondeados. Es que es curioso. Por eso te digo Yo que te busco van- la información y yo no veo que esté ni fondeado ni atracado, o sea, yo no lo veo por ningún lado, no sé lo... De hecho, para evitar que En se Cabo ponga- Verde en Cabo Verde no Estaba atracaron, fondeado, estaba fondeado. De hecho, Aquí para no sabemos. evitar que lo tachen de bulo, yo intento mirarlo en el periódico, ahora mismo estoy mirándolo en directo en el periódico del País, ¿vale? Con lo cual, para que no tachen de bulo, ¿no? Porque como no sea... Y es curioso que lo que estabas comentando, que van a estar en Canarias, en el puerto, el Ministerio de Interior, no sé quién lo está diciendo, a saber quién lo dice, lo entiendo como un comunicado, pero no lo dice el ministro, sino a saber quién. Y dice que van a estar hasta el lunes y que van a estar dentro del crucero. Entonces, para estar dentro del crucero y bajarse y subirse a un avión, ¿por qué no te quedas en playa? Es decir, ¿cuál es la razón de por qué no podía quedarse ahí abajo fondeado y tiene que fondear si es que fondea o atracar si es que atraca? Yo voy a poner sobre en la mesa, Canarias? esta tarde escuchaba yo a un experto hablar, no sé si esto va a dar claridad o no va a dar claridad, pero esta tarde escuchaba yo a un experto virólogo hablar y hablaba de la OMS y decía que entre los acuerdos que tiene la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con el Estado español, están determinadas plataformas hospitalarias, entre las cuales se encuentran las Islas Canarias. Plataforma hospitalaria, por si pasa algo en medio del océano, pues es una zona de referencia que, según escuchaba esta tarde, entre la Organización Mundial de la Salud y el Estado español tienen esos acuerdos para que se reciba ahí a la gente. De hecho, veíamos hace muy pocas semanas, y esto lo enlazo una cosa con la otra, veíamos como expertos de la NASA se acercaban hasta los hospitales de Santa Cruz de Tenerife para ver las infraestructuras, conocer un poco más de cerca las infraestructuras, y creo, por lo que tengo entendido, que se debe a lo mismo, porque al estar ubicados esta plataforma, o sea, Canarias, en una zona estratégica en medio del océano, pues aprovechan y utilizan pues nuestras instalaciones hospitalarias para determinados casos. Yo no sé si esto va a arrojar más luz o todavía va a traer más dificultad, porque si fuese así, ¿por qué no hay un protocolo y se sabe cómo se tiene que actuar ante una cosa de esto, que es de lo que se está quejando el gobierno de Canarias, por lo que veo? Lo que me molesta, que parece que no hemos aprendido nada de lo que pasó hace un par de años con el COVID. Parece que no hemos aprendido nada. Y años atrás con el ébola. Parece que no hemos aprendido nada. Nosotros deberíamos estar preparados
con un gabinete de comunicación contundente a nivel estatal, con una buena comunicación con las comunidades autónomas ante este tipo de circunstancias. Y parece que ha cogido al gobierno del Estado a pie cambiado, ¿vale? Y volvemos a cometer los mismos errores. Y sin entrar en alarmismo, sin caer en bulos, sin engordar más una postura que otra, sino que respeto institucional a la comunidad autónoma que puede estar sintiéndose afectada por ese traslado del barco, ¿vale? Y por otro lado, un total nivel de transparencia del protocolo que están siguiendo. Vuelvo a decir, es difícil de entender cómo ese barco fondeado en Cabo Verde tiene que recorrer 1.500 kilómetros para llegar a Tenerife. Seguramente dentro de unos días la Organización Mundial de la Salud sacará un protocolo que diga que eso es así. Y probablemente alguien diga que Canarias tiene una quinqueta que diga que es el Hospital del Atlántico. Pero eso, por lo que a día de hoy... es eso, el acuerdo que tiene el Estado ahora. Pero que me eso, corrija, a día de hoy, con esta situación, no ha salido nadie del gobierno del Estado a decirlo. Es que de hecho hay una cosa que acabas de apuntar y tienes toda la razón del mundo, por ejemplo, en ese tema, podríamos llegar más lejos. Es decir, esto hay dos caminos. O es una chorrada, que yo creo que no lo es, y entonces por eso mandan a cualquier ministra, o esta situación realmente tiene esa gravedad detrás. Quien debe ponerse al frente, porque es una crisis del Estado, no debe ser el presidente del gobierno. O es que se están escondiendo para, vamos a ver si escapamos. Si no pasa nada, lo salvé yo. Si pasa algo, yo es que no estaba, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y que el golpe se lo lleven, en este caso, Mónica García, que como además ni es ni de su partido, pues perfecto, muerto para otro. Al final, esto es una cuestión también que ya que lo estábamos comentando, del tema de la información y de cómo se ha dado, y que es que incluso está del propio gobierno del Estado, quien está dando la cara es una persona que no es ni del partido que gobierna, que está ahí de agregado, y que realmente no está el presidente del gobierno del Estado dando la cara y poniéndose al frente de esto, que yo entiendo que como mínimo es una crisis puede ser una crisis del nivel de cualquier otro tipo de situaciones como una pandemia o lo que sea. Otra cosa es que después se quede en nada, fantástico. Pero ¿por qué no se dan esas explicaciones? ¿Por qué no están? No llegan al gobierno de Canarias, el presidente se esconde. Yo sé que no le interesa hoy con lo de Ábalos, pero se esconde el presidente. Oye, yo sinceramente creo que empiezas a sumar una tras otra y lo que ves es todo fallas sistémicas, completas, de arriba a abajo. Y todas esas fallas te llevan a pensar que no nos dan la información, y lo normal, y yo ahí respaldo al gobierno de Canarias, es ante la falta de información, valentía siempre, solidaridad siempre, pero ante la falta de información, portazo. Es que yo lo peor que veo como medio de comunicación es la falta de información, o sea que nos tenemos que basar en las informaciones oficiales, no lo que aparece en redes sociales. Yo soy la primera, pero claro, la falta de información también genera inseguridad en las personas, ya no en los que nos gobiernan, como puede ser el gobierno de Canarias, Cabildo, sino en la propia ciudadanía, que estamos viendo que se están tomando decisiones y que a nosotros no nos está llegando la información. Quizás eso es lo peor, ¿no? El miedo. El miedo nos lleva a pensar mucho más, y a lo mejor es lo que decía Juan Antonio, que a lo mejor esto queda en nada, es un susto, evidentemente hay personas que han fallecido, pero que no vaya a más. Y el problema es que nosotros no estemos informados o tengamos la sensación de que no se está contando, primero, con el gobierno de Canarias y segundo, con los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que tenemos que estar informados, y evidentemente el gobierno para tomar los protocolos a seguir para que esto derive en buen puerto, y nunca mejor dicho. Gabriel. Nada, lo dicho, que se coordinen, que se apliquen los protocolos, y yo evidentemente pues no los conozco, por lo tanto no me voy a poner a poner alternativas sobre hechos que desconozco. Si se ha establecido que un puerto debe ser el más correcto, la decisión tendrá el parabién de las autoridades pertinentes para ese tipo de decisiones. Al final es verdad lo que dices, es decir, Canarias y España es un referente para la Organización Mundial de la Salud. En el Atlántico, sobre todo, somos un archipiélago que tenemos instalaciones. En el caso de que ocurra una emergencia, estamos en un sitio clave. En el caso de que ocurra una emergencia repentina, en este tipo de circunstancias estamos más cerca, o tenemos las instalaciones propias para combatir cierto tipo de cuestiones, y hay otros países, como en el caso de Cabo Verde, que lamentablemente no los tiene. Así que es normal que desde el punto de vista de las organizaciones se tomen ciertas decisiones en cierto tipo de sentido.
y a todas luces, y en otro sentido, pues esto está ocurriendo ahora, está ocurriendo prácticamente que en directo. Por lo tanto, hay veces que se van tomando decisiones en función de las circunstancias que pueden ser cambiantes, y eso también tiene que ser entendido. Hacer valoraciones más profundas en este sentido es aventurar o buscar réditos políticos jugando con la salud de las personas. Bueno, aquí no se trata de hablar del virus, porque evidentemente ninguno es experto, bueno, el más cercano es Gabriel, el biólogo, y él dice que tampoco. Imagínense los demás que estamos aquí, pero sí es evidente que hay una inseguridad por eso, que a lo mejor no se ha contado desde el primer momento con el gobierno de Canarias, no se ha dado la información suficiente, y eso genera desconfianza, desazón, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Tendremos que seguir esperando las próximas horas. Y la descoordinación que también manifiesta la Organización Mundial de la Salud, también hay que tocar ese tema. Es decir, hay 23 personas que se han marchado sin hacer cuarentena ni nada, se han ido a sus países. Y de hecho, hoy por la tarde saltaba, esto además está en todos los medios, saltaba la noticia de que, curioso, que uno que estuvo en contacto, que finalmente está infectado, fue voluntariamente a un hospital en Zurich, en Suiza, a ir porque tenía los síntomas y ha resultado contagiado. Insisto, fue voluntariamente al hospital diciendo que ha estado en contacto con ellos. Es decir, y en Zurich, no estamos hablando de que estuviera en playa, que a lo mejor se lanzó al mar nadando, no, es que esta es la... Entonces, claro, al final, tampoco es que la coordinación a nivel internacional esté siendo lo más transparente del mundo en cuanto a la información, no se sabe dónde está cada uno de ellos, han ido diciendo informaciones como que realmente hay otro contagiado que estaba en el mismo avión de una de las que fue enviada a Sudáfrica, con lo cual empiezan a surgir situaciones y además uno saca la conclusión de, bueno, si realmente alguien que estaba en el mismo avión se pudo contagiar, si además en un mismo barco y hay 8 contagiados, oye, tan imposible no es como para que nos digan, es imposible, a ver... Imposible fue el COVID y nos confinaron a todos. Tal y como lo plantean, dicen, no, contacto muy estrecho, y uno piensa prácticamente casi en equipararlo a una ETS o a una ITS, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual, casi. Pero no creo que en ese barco hayan estado todos con todos para que esto sea así. Yo creo que al final es lógico pensar que a lo mejor no es tan imposible el contagio como están planteando a veces, o por ejemplo, ese contagio, insisto, en un avión yendo simplemente por compartir un avión. Entonces, en vista de todo eso, esa falta de coordinación incluso de la propia OMS, a nosotros pues lo que nos hace es ponernos con la tranquilidad, con la cuarentena de que queremos estar con tranquilidad y saber cómo están las cosas. Y justo lo que falta es esa información. Pues esperamos que llegue esa información cuanto antes, porque el barco pues llegará a Canarias. El próximo lunes supuestamente van a ser evacuadas las personas que lleguen, se repatriarán según el gobierno central, el Estado, se repatriarán a sus lugares de origen, y los españoles pues, los pacientes españoles o los pasajeros españoles, mejor dicho, pasarán al hospital militar que hay en Madrid, el Gómez Ulla, que hay una planta, la planta 22, donde están preparadísimos y donde ya hace años vimos cómo se trasladaban hasta allí pacientes con ébola y todo funcionó con un máximo rigor y una total tranquilidad. Gracias a Dios no fue a más, pero claro, información. Yo entiendo que las cosas están transcurriendo muy rápido, que hay noticias de un momento para otro, pero la gente lo que necesita es información, y yo lo que les pido, y pido a toda la gente que nos está viendo, por favor, no siguen por las redes sociales, no siguen por los bulos, siempre intenten acudir a las notificaciones oficiales, porque se puede crear mucha más desazón y no es necesario. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas y a ver si esa indignación que tiene el gobierno de Canarias con el gobierno del Estado, pues por fin se arregla, y el gobierno del Estado informa en tiempo y forma al gobierno de Canarias de lo que está sucediendo y de qué forma tenemos que actuar, o tiene que actuar en este caso las autoridades canarias, ante lo que tenemos ya a las puertas, ¿no? Digo yo. ¿Puedo soltar un chascarrillo? Sí, venga. Que no tenga nada que ver con esto, para quitarle un poco de hierro. Sí. Por fin le hemos encontrado uso al puerto de Granadilla. Está tan vacío, no sirve para nada, que tenemos que meter a un buque que queremos aislarlo de toda la sociedad, de toda la civilización, y lo metemos en el puerto de Granadilla. ¿Por qué? Porque metieron un pelotazo ahí, 300 millones de euros para generar 20.000 puestos de trabajo, según titulaba El Día, y por fin le hemos encontrado uso. ¿Ves, Gabriel? A mí me gusta terminar la tertulia así, porque buscamos un lado positivo a las cosas después de tanta negatividad.
y no negatividad, sino un problema que tenemos, un problema de salud que ojalá quede en nada, quede en un susto, pero desgraciadamente vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. ¿Hoy no damos piropo? Yo lo que sí. Pues venga, ¿a quién le damos el piropo hoy y quién le damos el martillazo? Yo ya no sé cómo se llama. Rastrillazo, ¿no? El rastrillazo. ¿Empezamos por ti, Gabriel? Venga. Venga. El rastrillazo sí que me quedaría... hoy no tengo el piropo, así que me voy a extender brevemente con el rastrillazo, y es que hemos podido conocer en prensa recientemente cómo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba una modificación urbanística en Adeje. Esta modificación urbanística le permitía al Siam Mall construir 2.500 metros cuadrados más. Nosotros en un principio, cuando esto llegó a pleno, esa modificación urbanística, presentamos alegaciones. En ese pleno, la persona que actuó como secretario, el secretario occidental, esa persona también es el jefe de urbanismo, es decir, dualizó el expediente por dos partes. Cuando se denegaron las alegaciones, también llegó a pleno y el secretario occidental también fue el jefe de urbanismo, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos da la razón. Es en el Siam Mall, no es un lugar comercial muy barato, que digamos, podemos pensar que aquello puede estar entre 2, 3 o 4.000 euros el metro cuadrado, con lo cual esta licencia que se le acaba de dar, que se le concedió al Siam Mall, aquello ya está construido, son de entre 5 y 10 millones de euros que se le han regalado a la mencionada empresa, el mencionado centro comercial. Ahora el concejal de urbanismo nos cuenta el cuento de la trócola y dice que es que cuando hagan la modificación del PGO ellos van a legalizar eso porque no sé qué y no sé cuánto, y se inventa una tronada ahí con el cuento de la trócola que nos soltó en el pleno municipal, pero la realidad es que la licencia se concedió cuando ya el gobierno de Canarias había denunciado las actuaciones. Así que nosotros exigiremos que se restablezca la legalidad y no que vaya vía modificación del PGO. Bueno, rastrillazos, pero rápido porque es que nos vamos aquí, empezamos con los rastrillazos y seguimos hablando toda la noche. Juan Antonio, rastrillazo, pues, piropo. Voy rápido porque además estaban en el mismo ámbito. El rastrillazo es evidente que nada más ya entrar la nueva fiscal jefe a nivel nacional, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, lo primero que haya hecho sea condicionar, que está en sus competencias, pero condicionar la labor del juicio de Koldo y de Ábalos, intentando pues incidir sobre la condena que pedía en este caso el fiscal anticorrupción, pues la verdad que demuestra que una vez más salimos de Guatemala para ir a Guatepeor y seguimos en el mismo bucle en el que de quién depende el fiscal general del Estado. Bueno, pues estamos en la misma. Otra vez una herramienta del gobierno del Estado, y me quedo con la otra parte, y es que poner en valor que el fiscal anticorrupción y además la Fiscalía tiene como objetivo no tapar al gobierno, tiene como objetivo conseguir perseguir la verdad, y por eso un fiscal anticorrupción, lo digo para que los que hayan visto algún tipo de intervención lo tienen que saber, tiene que ser agresivo, tiene que preguntar, tiene que exigir. Esa es la función de un fiscal cuando tiene que perseguir delitos, y que nadie se asuste cuando es incisivo, cuando además, como hoy, acierta, y mucho, por eso me quedo ahí con el piropo, acierta al decir que precisamente para poder salvaguardar la democracia, la separación de poderes y que el sistema funciona, lo que hay que hacer es claramente meterle condenas a la altura de la que se les está pidiendo, de 24 años a Ábalos, de 19 a Koldo, precisamente porque están en el gobierno de España, y mientras que muchos estaban con la preocupación como la que tenemos justo hoy con este tema, o incluso mientras que moría gente, estos se estaban haciendo de oro. Con lo cual, claro que sí, para eso está un fiscal, para hacer su labor y no para hacerla dependiendo del color que esté, si está uno o está otro, así que también en ese caso el piropo va para él. Muy bien. Gustavo, rápido. Bueno, yo a todo el mundo lo he metido en la prisa. El rastrillazo, como no puede ser de otra manera, al Estado español, por la falta de sensibilidad, por la falta de hago aquí lo que yo quiero, mando el barco para Las Palmas, lo mando para Santa Cruz de Tenerife, lo mando para Granadilla, no consulto con nadie y aquí hago lo que yo quiero, como yo quiero, sin ningún tipo de comunicación ni consenso con el gobierno de Canarias, y a renglón seguido la valentía que ha tenido el presidente del gobierno de Canarias y la presidenta de la isla de Tenerife de plantarse ante esta mala actitud
por parte del Estado. Y por otro lado, el piropo se lo doy a aquellos que tienen que asumir las consecuencias del desorden de la toma de decisiones, en este caso del Estado, que son los operarios de los puertos, que van a ser las personas que tengan un contacto directo. Me imagino cómo estarán ese personal del aeropuerto de Gran Canaria alrededor de ese barco, los sanitarios que están dentro del propio avión, los tripulantes del barco que parecía que tenían ya una salida en unos días, salir ya de ese calvario e irse desde Cabo Verde hacia sus países, y ahora tienen que recorrer otros 1.500 kilómetros hasta llegar a Tenerife y luego ver qué hacen en Tenerife, si atracan, si se quedan fondeados. A aquellas personas que en definitiva van a tener un contacto con este virus, con esta crisis, y que probablemente sean los peores que lo están pasando. Ya las personas que están siendo afectadas por el virus, y lo siguiente, aquellas personas que se vean en el compromiso de asumir esas responsabilidades que vienen desde arriba y que tienen que atender a las personas afectadas por este virus. Yo creo que también hay que darle ese piropo a ellas, porque a veces nos olvidamos en este trafego de posturas, de incluso de falta de coherencia a la hora de tomar decisiones, y nos olvidamos de quién tiene que estar cerca, tocar, desplazar, mover, abrir una vía, colocar. Vamos a creo dejarlo que ahí. Ese es el mejor piropo que podemos decir hoy. Exacto, los sanitarios que siempre se juegan la vida. Es así. Pero bueno, esperemos que se sigan todos los protocolos necesarios para que esto no vaya más, y la próxima semana sabremos ya más o menos si ha fondeado, si no, si ha atracado y cómo ha seguido el rumbo de este crucero que llega en 2 días a Canarias, a Tenerife. Gracias, Gabriel. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Gustavo, por estar aquí esta noche. Y nosotros, antes de irnos, sí nos gustaría hacer una despedida un poquito oficial. Y es que con nosotros, en esta casa, en Canal 10, llevan ya algún tiempo 2 compañeros que están en prácticas, que están pues esforzándose por terminar esos estudios que han hecho de imagen, de sonido. Llevan con nosotros ya algún tiempo y esta semana se despiden de nosotros. Desde aquí, de verdad, desearles todo lo mejor, que seguramente van a tener una nota exquisita en las prácticas que han hecho en esta empresa, y que no han elegido una profesión fácil. Eso se los digo yo de antemano. Gracias, Aarón, gracias, Sergio, de verdad que los queremos mucho desde Canal 10, y muchísima suerte. A ustedes los vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Chao.